Nada más voy a esperar que mi compañero me diga qué hora empieza a grabar. ¿Ya? Ahora. Bueno, a mí me tocó el apéndice A de la NIF d 4, que es habla de la determinación del impuesto a la utilidad diferida. En el A1 nos dice que el saldo total del impuesto diferido, ¿cómo se obtiene? Se obtiene al sumar el impuesto diferido que corresponde a las diferencias temporales, el de las pérdidas sociales y el de los créditos sociales. En el A2 nos dice que para el impuesto diferido derivado de las diferencias que se determinan con base al método de activos y pasivos, que posteriormente también lo vamos a ver, el cual consiste en comparar los valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una entidad. En el A3 nos dice que el impuesto diferido del periodo se determina comparando el saldo final del periodo actual con el saldo al inicio del mismo periodo del pasivo o del activo por el impuesto diferido determinado conforme al párrafo anterior. Si vamos viendo, todos estos van de la mano, ya que de uno desprende el siguiente y es como vamos obteniendo el saldo de la determinación del impuesto a la utilidad diferido. En el A4 nos dice que el impuesto diferido del periodo atribuible a los otros resultados integrales es el que resulta de aplicar al movimiento de dichas partidas en el periodo a la tasa del impuesto diferido. Y en el A5 nos dice que el impuesto diferido del periodo atribuible a la utilidad o pérdida neta es la que resulta de restarle al impuesto diferido del periodo el impuesto diferido atribuible a los otros resultados integrales. También aquí coloqué una imagen en la cual pues representa más o menos los pasos que vamos determinando. Que primero pues hay que identificar el valor fiscal de los activos y los pasivos, posteriormente identificar el valor contable de los activos y de los pasivos, después comparar el valor contable y fiscal de los activos y de los pasivos, posteriormente aplicar la tarifa de tributación sobre las diferencias temporarias y hacer el ajuste a través de la contabilidad. Y pues primero tenemos pues el cálculo del impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales, que es el activo por impuesto diferido derivado de las pérdidas fiscales por amortizar debe determinarse aplicando la tasa del impuesto diferido a dichas pérdidas y este resultado representa el saldo del activo por el impuesto diferido al final del periodo actual. En el A7 nos dice que el impuesto diferido del periodo debe determinarse comparando el saldo al final del periodo actual con el saldo al inicio del mismo periodo del activo por el impuesto diferido, determinado conforme al párrafo anterior. Y como pues les había mencionado, pues cada uno va de la mano, ya que el resultado del anterior párrafo se viene haciendo el cálculo conforme al que va el siguiente. Después tenemos el impuesto diferido derivado de créditos fiscales, en el cual nos dice que al momento de enterarse o liquidarse, los créditos fiscales deben reconocerse como activos por impuesto diferido, siempre que sea probable que el pago efectuado se recupere contra el impuesto a la utilidad causado de otros periodos y siempre que la entidad tenga la intención de así serlo. Lo que vimos anteriormente pues es la teoría de cómo pues llegar a la determinación del impuesto a la utilidad diferido. Posteriormente pues en el apéndice B nos dice la aplicación del método de los activos. En el primero nos dice que para la determinación del
valor contable de activos y pasivos, resultan de aplicar integralmente la NIF de la columna 1 en el esquema del párrafo B1. Y como si vemos en el centro de la pantalla, es el ejercicio que nos muestra esta NIF. Como ejemplo, para la determinación del impuesto diferido. En la primera columna, pues tenemos los conceptos en los cuales va a servir para la determinación. Posteriormente, pues en la primera columna tenemos el valor contable de cada uno de los activos. Y así vamos a ir avanzando a los pasivos. Ahora que pues para el valor fiscal de los activos, para determinar el valor fiscal de los activos debe atenderse a los conceptos que esta NIF establece en el párrafo 12. Lo anterior conlleva la necesidad de identificar si se trata de activos que están pendientes de deducirse o debe acumularse fiscalmente. Como vemos, pues es el resultado fiscal que encontramos en la columna 2. Los activos y los pasivos fiscales se deben determinar con base en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los estados financieros, y dichas disposiciones son las previstas para estar vigentes a la fecha de la reversión de las diferencias temporales. Pues posteriormente vamos avanzando y nos muestra pues los pasos para la determinación de los activos contables por deducirse fiscalmente, los activos contables por acumularse fiscalmente, para así pasar al valor fiscal de los pasivos y después encontrar pues los pasivos contables por deducirse fiscalmente y pasivos contables ya acumulados fiscalmente. En el primero, en los activos contables por deducirse, pues esta NIF es el valor fiscal de los activos por deducirse fiscalmente, el importe que será deducido para fines de impuesto a la utilidad de periodos futuros, cuando la entidad recupere su valor en libros al usarlos o al venderlos. Ahí nos muestra un ejemplo, que supongamos que la entidad tiene un edificio con un valor contable de 30,000 y el valor fiscal de 32,000. Este último valor se determinó con base en las disposiciones fiscales. El valor fiscal representa el monto que la entidad puede deducir del ingreso a obtener por la recuperación del valor contable de dicho edificio en ejercicios futuros, como también podemos observarlo aquí en la columna 1 y la columna 2. La diferencia que vemos en la columna 3, que son las diferencias temporales, son lo que vamos a poder deducir después aplicándole la tasa del impuesto diferido, que posteriormente vamos a ir avanzando y lo vamos a ir viendo. Ahora, para pues, el activo contables por acumularse fiscalmente de esta NIF, resulta el valor contable de dicho activo el importe que será acumulado para fines del impuesto a la utilidad de periodos futuros. Y nos muestra el ejemplo que en el párrafo B1 se supone que la entidad tiene una cuenta por cobrar por 25,000 derivado de una venta que ya se reconoció contablemente como un ingreso. Sin embargo, en este ejemplo se contempla que las disposiciones fiscales le permiten acumular el ingreso hasta que se ha cobrado. Por lo tanto, a la cuenta por cobrar por 25,000 debió restarle el importe pendiente de acumular, que en este caso es precisamente de 25,000. Como consecuencia, el valor fiscal de la partida es de 0, ya que pues no se ha llevado el efecto del cobro.
¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Ok. ¿Algo que quiera aportar, profesora, o podemos seguir? Creo que, perdón, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? A ver, es que no sé. Ujú, sí. Bueno, la conclusión o quiere que las consideraciones importantes en la determinación es el apéndice C, del valor fiscal de los activos y en pasivos. No sé si vea, bueno, sería bueno mencionarlo o leer la conclusión. Ok, bueno, pues vamos a empezar con el siguiente apéndice, que es el C, que son las consideraciones importantes en la determinación de los valores fiscales de los activos y los pasivos, que en algunas ocasiones las disposiciones fiscales permiten el reconocimiento de los efectos de la inflación de algunas partidas para determinar el impuesto causado. Sin embargo, se considera válido que en los casos en los que la ley permite un reconocimiento de la inflación a las fechas intermedias, dicho reconocimiento se haga a la fecha del cálculo del impuesto diferido, por ejemplo, en los activos fijos y en las pérdidas fiscales por amortizar. Y pues no nos muestra que pues encontramos las inversiones permanentes en acciones, que pues como ya vimos también esta NIF se basa en ese tipo de inversiones. Y primero pues aquí diferencia los tipos de inversiones, que es en acciones sin control de influencia significativa, que es cuando según establece la NIF, estas inversiones se reconocen cuando contablemente a su costo de adquisición, en su caso, reexpresado con base en la inflación, es decir, no se evalúa atendiendo al método de participación. En las inversiones en acciones subsidiarias, debido a que en las subsidiarias forman parte de una misma entidad económica, como mencionó la profesora en la clase de ayer, pues habló de las diferencias entre las subsidiarias en la controladora. Y pues aquí nos habla que pues, forman parte de una misma entidad económica junto con la controladora. En los estados financieros consolidados debe de mantenerse el impuesto diferido determinado por las subsidiarias respecto pues, a sus activos y pasivos netos de los ajustes de la consolidación. Posteriormente tenemos las inversiones en acciones asociadas, que en el momento de la compra el reconocimiento contable del costo de la adquisición de las acciones de una asociada se agrega en el valor de las inversiones en acciones con base al método de participación y lo que corresponde al crédito mercantil. Y pues aquí en el siguiente apartado, pues es en las adquisiciones de negocios, que pues están las inversiones permanentes en acciones subsidiarias, adquisición de activos netos sin adquisición de acciones y la naturaleza monetaria o no monetarios de los pasivos y activos por impuesto diferido. Y pues ya tenemos la conclusión, que para estas operaciones pueden ser que se realicen en el momento que son pagadas o bien en las que se devengan con independencia de cuando sean realizadas. Ello ocasiona que las diferencias entre las operaciones realizadas y las devengadas que se efectúan a un periodo actual o futuro, y que el reconocimiento de los impuestos diferidos en la emisión de los estados financieros es importante, toda vez que refleja un escenario en donde la empresa está deduciendo de manera anticipada operaciones que al futuro ya no podrá deducir, por ende la tasa causada será menor a la tasa real. En caso contrario, podría estar generando un impuesto mayor a la tasa real, lo cual se vería
repercutido en sus flujos de manera directa. Y el reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos debe considerarse como un error contable, siempre y cuando la entidad haya tenido la obligación de hacerlo, ya sea con base esta NIF, y la corrección de tal error debe hacerse de manera retrospectiva, con base a la NIF B1, que son los cambios contables y correcciones de errores. Muy bien, ahí termina José. Sí, hasta aquí te diría mi